Seila salió de la habitación del señor Bailey con el corazón pesado. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no habría dado ese paso si no hubiera estado tan sospechosa. Tenía que averiguar qué estaba pasando, incluso si podría ser una cuestión de vida o muerte. Seila había crecido en un pequeño apartamento con su madre, Gina. No conocía a su padre ni tenía otros familiares cercanos. Gina había crecido en un orfanato y, después de graduarse, el Estado le había otorgado una vivienda social. Se convirtió en costurera y trabajó la mayor parte de su vida en una fábrica de tejidos en la zona industrial, cerca de su casa. Vivían modestamente, pero Seila recordaba esos primeros años como los más felices de su vida. Gina, joven y alegre, siempre tenía una sonrisa que hacía desaparecer todas las preocupaciones de Seila. Gina trabajaba duro, a veces incluso en turnos nocturnos. A la edad de 5 años, Seila ya sabía cómo valerse por sí misma. Podía preparar sopa, limpiar y hacer las compras si era necesario. La mayoría de los amigos de Seila vivían de la misma manera. Sus padres trabajaban largas horas, y los niños se valían por sí mismos. Sin embargo, aquellos años eran felices para Seila. Disfrutaba de la compañía de su madre cuando ésta regresaba a casa, a menudo trayendo algo delicioso. Se sentaban en la cocina, tomaban té y compartían las novedades del día. Para Seila, su madre era la persona más hermosa del mundo, de piel clara, cabello castaño rojizo y una figura esbelta. Sin embargo, la belleza de su madre acabaría siendo su desgracia. Ángelo, un hombre atractivo y carismático, comenzó a cortejar a Gina con halagos, flores y citas en el cine y cafeterías. A veces llevaban a Seila con ellos. Al principio, Seila lo encontró agradable, y su madre le pedía consejos sobre Ángelo. Cuando Gina le preguntó si debía casarse con él, Seila, que tenía 11 años y entendía mucho, pensó que valía la pena. Ángelo parecía un buen hombre que podría cuidar de ellas y ofrecerles una vida mejor. El matrimonio se celebró pronto, y la familia se mudó al apartamento de Ángelo, en un barrio mejor que el suyo. Aunque al principio todo parecía mejorar, pronto Ángelo mostró su verdadero carácter. Tenía un temperamento fuerte y se peleaba con Gina por cosas insignificantes. Su comportamiento empeoró cuando comenzó a beber con más frecuencia, transformándose de un hombre jovial en uno amargado y violento. Las discusiones en casa se volvieron una constante, y Seila, que una vez había anhelado un padre, comenzó a temerle a Ángelo. Gina intentó mantener la paz en casa, pero era evidente que la situación estaba fuera de control. Ángelo, que al principio había sido un soporte, se convirtió en una carga, y Gina tuvo que asumir la responsabilidad de mantener a la familia. Su salario como costurera apenas era suficiente para cubrir los gastos básicos, y la tensión económica se sumaba a la emocional. Seila, por su parte, comenzó a evitar estar en casa tanto como fuera posible. Se dedicó a sus estudios y pasaba tiempo con amigos para escapar del ambiente tóxico que Ángelo había creado. A pesar de todo, Seila seguía amando a su madre y sentía un profundo resentimiento hacia Ángelo por lo que estaba haciendo con sus vidas. Con el tiempo, el comportamiento de Ángelo empeoró. Perdió su trabajo y se convirtió en un alcohólico dependiente del salario de Gina, quien seguía trabajando arduamente para mantener a la familia. La situación en casa se volvió insostenible, especialmente cuando Ángelo comenzó a volverse verbalmente abusivo con Seila también. Cada vez que se embriagaba, les recordaba a ambas que no tenían derecho a nada, ya que él era el propietario del apartamento en el que vivían. Seila, cansada de la constante tensión y preocupada por la salud de su madre, que estaba deteriorándose, le rogaba a Gina que dejara a Ángelo. Pero su madre seguía aferrada a la relación, tal vez por miedo a quedarse sin hogar, o tal vez porque aún tenía la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero esa esperanza se desvaneció el día en que Gina sufrió un derrame cerebral mientras estaba en el trabajo. Aunque la llevaron al hospital, no sobrevivió. La pérdida de su madre devastó a Seila.
Gina había sido su única fuente de estabilidad y amor en un mundo que a menudo parecía hostil. Ahora, estaba sola, con un padrastro que no solo no la apoyaba, sino que se había convertido en una amenaza para su bienestar. Después del funeral, la situación en casa empeoró. Ángelo, lejos de mostrar respeto por la memoria de Gina, continuó su espiral de autodestrucción, bebiendo sin control y llevando a casa a sus igualmente borrachos amigos. Una noche, uno de los amigos de Ángelo intentó abusar de Sheila. Aterrorizada, la joven huyó de la casa, llevándose consigo solo lo esencial, su mochila, algo de dinero y sus documentos. No tenía un plan, solo sabía que no podía quedarse allí ni un minuto más. Gracias a su amiga Melanie, Sheila encontró un lugar donde quedarse temporalmente. No podía regresar al apartamento de Ángelo y decidió buscar un lugar propio, utilizando sus ahorros para el depósito de un alquiler. La nueva vida de Sheila, aunque solitaria, era una mejora significativa. No tenía que soportar las borracheras de Ángelo ni sus constantes amenazas. Con el tiempo, Sheila consiguió un empleo como enfermera en una clínica privada. La vida parecía encaminarse. Se dedicó a su trabajo y comenzó a ahorrar nuevamente, con la esperanza de comprar un lugar propio en el futuro. Pero el destino tenía otros planes. La clínica donde trabajaba fue vendida, y el nuevo propietario despidió a varios empleados, incluida Sheila. De nuevo, se encontró sin empleo y sin una fuente de ingresos. Desesperada por encontrar trabajo, Sheila comenzó a buscar en diferentes áreas, hasta que Melanie le sugirió que probara como cuidadora. Aunque al principio dudó, pronto encontró un anuncio que parecía adecuado. Después de una entrevista en una lujosa mansión, Sheila fue contratada como cuidadora del señor Bailey, un hombre adinerado pero gravemente enfermo. Sheila se sorprendió al descubrir que el señor Bailey era un hombre afable y respetuoso, muy diferente al caprichoso paciente que había imaginado. Pasaron mucho tiempo juntos, y Sheila aprendió sobre la vida del señor Bailey, un hombre que había salido de la pobreza para construir su propia empresa exitosa. También se enteró de su matrimonio con Daniele, una mujer hermosa pero infeliz debido a su incapacidad para tener hijos. A medida que pasaban los días, Sheila se encariñó con el señor Bailey, y los dos desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo. Sin embargo, la sombra de la desconfianza comenzó a nublar el corazón de Sheila. Aunque el señor Bailey parecía genuinamente amable, había algo en su comportamiento que le resultaba inquietante. Había rumores entre el personal sobre la verdadera causa de su enfermedad, y Sheila no podía evitar preguntarse si todo lo que le contaban era cierto. El señor Bailey era un hombre culto y educado, que siempre trataba a todos con cortesía. Pero, con el tiempo, Sheila comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las historias que él le contaba. Había menciones de personas y eventos que parecían no encajar del todo. Al principio, Sheila lo atribuyó a la enfermedad del señor Bailey, pensando que tal vez su mente ya no estaba tan clara como antes. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más crecía su inquietud. Sheila también comenzó a sospechar de la actitud de las otras personas que trabajaban en la casa. Había una extraña tensión en el ambiente, algo que ella no había notado al principio. Las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando ella entraba en la habitación, y a veces sentía que la observaban de manera extraña. El propio señor Bailey, aunque siempre amable, a veces parecía medir cuidadosamente sus palabras, como si ocultara algo. Una tarde, mientras el señor Bailey dormía, Sheila decidió investigar un poco. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero su intuición le decía que algo no andaba bien en esa casa. Comenzó por la oficina del señor Bailey, un lugar al que raramente entraba. Allí, entre papeles y documentos antiguos, encontró algo que la dejó helada, una serie de cartas y documentos legales que hablaban de una disputa financiera entre el señor Bailey y su esposa, Daniele. Lo que Sheila descubrió en esas cartas fue perturbador.
Al parecer, Daniele había comenzado a sospechar que el señor Bailey estaba ocultando dinero en cuentas secretas y había iniciado un proceso legal en su contra poco antes de enfermar. Sheila recordó las historias que el señor Bailey le había contado sobre su esposa. Siempre hablaba de Daniele con cariño, describiéndola como una mujer devota que lo había acompañado en sus momentos más difíciles. Sin embargo, estas cartas contaban una historia diferente, una historia de desconfianza y sospechas que había comenzado mucho antes de que la enfermedad del señor Bailey se hiciera evidente. Las cartas también contenían información sobre un testamento, un documento que Daniele había intentado cambiar para asegurarse de que una gran parte de la fortuna de su esposo fuera a parar a su familia y no a alguna cuenta desconocida. Pero antes de que pudiera llevar a cabo estos cambios, Daniele había enfermado repentinamente, algo que Sheila ahora no podía evitar ver con ojos críticos. Con cada página que leía, la angustia de Sheila crecía. Sabía que no debía estar leyendo esos documentos, pero era como si algo la empujara a continuar. Había algo oscuro y siniestro en todo esto, algo que no encajaba con la imagen que tenía del señor Bailey. ¿Podría ser que el hombre amable y generoso que conocía fuera en realidad capaz de algo tan terrible? Sheila dejó los documentos exactamente como los había encontrado y salió de la oficina con las manos temblorosas. Sabía que tenía que hacer algo con esta información, pero no estaba segura de qué. Si sus sospechas eran correctas, significaba que el señor Bailey no era el hombre que ella creía conocer. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A quién podría contarle lo que había descubierto? Esa noche, Sheila apenas pudo dormir. Las imágenes de las cartas y las palabras inquietantes de los documentos daban vueltas en su mente. Decidió que tenía que saber más sobre Daniele, sobre su vida antes de enfermar y sobre la relación que realmente había tenido con el señor Bailey. Al día siguiente, durante una conversación aparentemente casual, Sheila mencionó a Daniele. Me he dado cuenta de que nunca hablamos mucho sobre su esposa, dijo mientras ajustaba las almohadas del señor Bailey. Debe haber sido una mujer muy especial. El señor Bailey, que hasta ese momento había estado tranquilo, mostró una leve tensión en su expresión. Daniele fue una mujer maravillosa, dijo con voz suave, pero Sheila notó una cierta frialdad en sus palabras. Siempre estuvo a mi lado, a pesar de los tiempos difíciles. ¿Le importaría hablarme más sobre ella?, preguntó Sheila, intentando sonar casual. Siempre he pensado que las historias de amor son lo más interesante de la vida. El señor Bailey sonrió levemente, pero Sheila pudo ver que sus ojos no reflejaban la misma calidez que antes. No hay mucho más que contar, dijo, casi como si estuviera cerrando la conversación. Daniele era mi compañera, y siempre lo será. Sheila no insistió, pero estaba claro que el tema incomodaba al señor Bailey. Esto solo aumentó sus sospechas. Decidió que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Daniele. Quizás podría encontrar alguna pista más sobre lo que había ocurrido realmente entre ellos. Unos días después, mientras Sheila estaba en la cocina preparando una infusión para el señor Bailey, escuchó el timbre de la puerta. Se asomó para ver quién era y se sorprendió al ver a una mujer mayor, elegantemente vestida, que parecía estar ansiosa. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Sheila mientras abría la puerta. Soy Grace, una vieja amiga de Daniele, dijo la mujer. Estaba en la ciudad y pensé en pasar a saludar. ¿Está el señor Bailey? Sheila se quedó paralizada por un momento. Era la oportunidad perfecta para saber más sobre Daniele, pero también era una situación delicada. Sin embargo, decidió aprovechar la oportunidad. Sí, el señor Bailey está en su habitación, dijo Sheila, sonriendo. Puedo llevarla con él si lo desea. Grace asintió y siguió a Sheila hasta la habitación. Cuando el señor Bailey vio a Grace, su expresión cambió drásticamente. Sheila notó una mezcla de sorpresa y preocupación en sus ojos. Grace, dijo el señor Bailey con una sonrisa forzada. No esperaba verte.
Grace se sentó en una silla junto a la cama del señor Bailey, ignorando la tensión en el aire. Pensé que era hora de una visita. Hace mucho que no hablamos. Sheila, sintiéndose una intrusa, se dispuso a salir de la habitación para dejarlos a solas, pero la mirada de Grace la detuvo. No te vayas, querida, dijo amablemente. Estoy segura de que el señor Bailey no tendrá inconveniente en que te quedes. Después de todo, parece que ya eres como de la familia. Sheila se quedó, sintiéndose incómoda pero curiosa. Grace comenzó a hablar de los viejos tiempos, de cómo Daniele solía ser la luz de las reuniones sociales y de cómo había cambiado después de casarse con el señor Bailey. Sus palabras, aunque suaves, tenían un tono de crítica velada que no pasó desapercibido para Sheila. El matrimonio cambia a las personas, dijo Grace, mirando directamente al señor Bailey. Algunas veces para mejor, otras no tanto. El señor Bailey intentó desviar la conversación, pero Grace continuó, hablando de cómo Daniele había pasado de ser una mujer llena de vida a alguien más reservado y melancólico. Sheila podía sentir la tensión creciente en la habitación. Finalmente, Grace se levantó para irse, pero antes de salir, se volvió hacia Sheila. Cuida bien de él, dijo en tono serio. Es un hombre complicado, pero todos lo somos, ¿no? Sheila sintió, sin saber qué responder. Mientras veía a Grace salir de la habitación, no podía dejar de preguntarse qué más había aquella mujer. Estaba claro que Daniele había tenido una vida más compleja de lo que Sheila había imaginado. Esa noche, Sheila no pudo dejar de pensar en la visita de Grace. ¿Qué había querido decir con sus comentarios? La imagen que Sheila tenía del señor Bailey estaba comenzando a desmoronarse. Aunque todavía era el mismo hombre amable que había conocido, ahora veía sombras en su pasado que antes no había notado. Sheila decidió que tenía que actuar. No podía seguir ignorando las señales. Recordó que Daniele había tenido una hermana con la que había perdido contacto. Tal vez esa hermana podría darle más información sobre lo que realmente había pasado entre Daniele y el señor Bailey. Sin embargo, contactar a la hermana de Daniele significaba que tendría que admitir que había estado investigando el pasado del señor Bailey, algo que no estaba segura de cómo justificar. No obstante, sabía que era necesario. Necesitaba respuestas. Sheila utilizó la información que había encontrado en la oficina del señor Bailey para localizar a la hermana de Daniele, quien vivía en una ciudad cercana. Después de varias llamadas y algunos intentos fallidos, finalmente consiguió hablar con ella. Soy Sheila, la cuidadora del señor Bailey, dijo nerviosamente. Estoy intentando entender más sobre la vida de Daniele antes de su enfermedad. Creo que usted podría ayudarme. La voz al otro lado del teléfono se quedó en silencio por un momento. Daniele y yo no hablábamos mucho en los últimos años, dijo la hermana, con un tono amargo. Después de casarse con Bailey, cambió. Se volvió distante. No sé qué puedo decirte que ya no sepas. Por favor, cualquier cosa que pueda decirme será de ayuda, suplicó Sheila. La hermana suspiró. Daniele era una mujer fuerte, pero algo en ese matrimonio la debilitó. No sé si fueron las constantes peleas sobre el dinero o si había algo más, pero la última vez que hablamos, estaba convencida de que Bailey le estaba ocultando algo. Nunca supe exactamente qué era, pero estaba decidida a averiguarlo. Sheila sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Todo encajaba con lo que había descubierto en la oficina. ¿Cree que podría haber algo más, algo que no sepamos?, preguntó. Lo que creo es que Daniele se metió en algo que no pudo manejar. No sé si Bailey la quería muerta, pero puedo decirte que ese matrimonio fue su ruina. Sheila agradeció a la hermana de Daniele por su tiempo y colgó el teléfono, sintiéndose más confusa y asustada que nunca. Ahora, no solo estaba preocupada por el señor Bailey, sino también por su propia seguridad. Si lo que la hermana de Daniele decía era cierto,
entonces Seila podría estar en peligro. Seila sabía que tenía que confrontar al señor Bailey, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin poner en riesgo su trabajo, o peor, su vida. Sin embargo, no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Decidió que, si quería respuestas, tendría que ser directa. A la mañana siguiente, mientras ayudaba al señor Bailey a tomar su desayuno, Seila lo miró fijamente y dijo: «Señor Bailey, he estado pensando mucho en Danielle. Me pregunto si hay algo que quiera contarme sobre ella, algo que no haya mencionado antes». El señor Bailey la miró con sorpresa, pero también con una frialdad que Seila no había visto antes. «¿Por qué estás tan interesada en mi esposa, Seila?», preguntó con una voz que no era la habitual. Seila sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «Simplemente quiero entender mejor su vida. Creo que hay cosas que no se han dicho». El señor Bailey permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló, pero su tono era calculado, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Danielle era una mujer complicada. Tenía sus propias inseguridades y problemas. No siempre fue fácil vivir con ella. «¿Y qué hay de las disputas financieras?», preguntó Seila, incapaz de contenerse. «He visto algunos documentos que sugieren que había problemas con el dinero». El señor Bailey dejó su taza de café en la mesa y la miró fijamente. «No es asunto tuyo, Seila. Tu trabajo es cuidarme, no entrometerte en mi vida personal». Seila sintió que su corazón se aceleraba, pero no se dejó intimidar. «No puedo ignorar lo que he visto. Hay algo más, algo que no está diciendo. Y creo que Danielle lo sabía». El señor Bailey se levantó lentamente de su silla, su rostro tenso y su mirada dura. «Te aconsejo que dejes esto, Seila. No sabes en qué te estás metiendo». Pero Seila ya no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos y necesitaba la verdad, por su propia paz mental, y tal vez por la memoria de Danielle. «No puedo seguir aquí si no sé qué pasó realmente. No puedo seguir ayudando a alguien si no sé si es quien dice ser». El señor Bailey se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente. «Muy bien, Seila. Si realmente quieres saber la verdad, te la diré. Pero no aquí, no ahora. Esta noche, cuando todos se hayan ido». Seila sintió, aunque no pudo evitar sentir una creciente sensación de temor. Sabía que esa conversación cambiaría todo, pero no podía imaginar hasta qué punto. Esa noche, después de que el personal se retirara, Seila esperó ansiosamente en la habitación del señor Bailey. Él había insistido en que la conversación se llevara a cabo en la biblioteca, un lugar que Seila rara vez visitaba. Cuando finalmente entró, el señor Bailey estaba sentado en su silla, mirando por la ventana hacia la oscura noche. «Siéntate», dijo sin volverse a mirarla. Seila obedeció, sintiéndose cada vez más intranquila. «Lo que estás a punto de escuchar», comenzó el señor Bailey, «es algo que nadie más sabe. Ni siquiera Danielle lo supo todo, aunque sospechaba. Como bien has descubierto, nuestra relación no era tan perfecta como la pintaba. Al principio, todo era amor y ambición, pero el dinero cambia a las personas. La ambición cambia a las personas». Seila se inclinó hacia adelante, escuchando con atención. «Mi empresa no siempre fue tan exitosa como parecía», continuó. «En un momento dado, me vi en una situación financiera desesperada. Hice cosas, ilegales, para mantenerla a flote. Cuando Danielle comenzó a sospechar, intenté calmarla, pero cuanto más investigaba, más peligroso se volvía para mí. No podía permitir que ella revelara mis secretos. Habría perdido todo». Seila sintió un frío glacial recorrer su cuerpo. «¿Qué le hizo a Danielle?», preguntó con voz temblorosa. El señor Bailey la miró por primera vez desde que había comenzado a hablar.
Sus ojos, antes cálidos y amables, ahora estaban vacíos, casi muertos. Daniel enfermó porque la vida que llevaba la estaba matando, dijo con una frialdad que le heló la sangre. Yo solo me aseguré de que no se recuperara. No le hice daño directamente, pero no hice nada para ayudarla. De hecho, hice todo lo posible para asegurarme de que su salud se deteriorara. Fue mejor para todos. Seila se cubrió la boca con la mano, horrorizada. ¿Cómo pudo hacerlo? Ella era su esposa. El señor Bailey se encogió de hombros. El matrimonio es solo un contrato, Seila. Y como cualquier contrato, cuando ya no es beneficioso, se termina. Ahora sabes la verdad. No tienes que quedarte, pero si decides hacerlo, tienes que entender que algunas cosas es mejor no saberlas. Seila se levantó lentamente, sus piernas temblando. No podía quedarse en esa casa ni un minuto más. Sin decir una palabra, salió de la biblioteca y corrió a su habitación. Empacó sus cosas lo más rápido que pudo, sin preocuparse por ser silenciosa. Sabía que tenía que irse y nunca mirar atrás. Seila salió de la mansión del señor Bailey en plena noche, su corazón latiendo con fuerza. No sabía a dónde ir, pero cualquier lugar era mejor que esa casa. Decidió ir a casa de Melanie, su amiga que siempre la había apoyado. Cuando llegó, Seila tocó la puerta con desesperación. Melanie la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó mientras dejaba entrar a Seila. No puedo explicarlo todo ahora, dijo Seila, intentando calmarse. Solo necesito un lugar para quedarme por un tiempo. Melanie asintió, sin hacer más preguntas. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Seila se sentó en el sofá, sintiendo que sus nervios se relajaban ligeramente por primera vez en horas. Sabía que había hecho lo correcto al irse, pero también sabía que no sería el final. El señor Bailey era un hombre poderoso y no dejaría que las cosas quedaran así. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Seila. Mientras intentaba recomponer su vida, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Podría ir a la policía, pero, ¿qué pruebas tenía? Solo su palabra contra la de un hombre influyente. Sin embargo, Seila no podía simplemente dejarlo pasar. Contactó a la hermana de Daniele una vez más, esta vez para contarle todo lo que había descubierto. La mujer quedó impactada, pero también agradecida de que finalmente alguien hubiera descubierto la verdad. Hay que hacer justicia por Daniele, dijo la hermana con determinación. No podemos dejar que Bailey siga con su vida como si nada. Seila estuvo de acuerdo, pero sabía que no sería fácil. Sin pruebas concretas, sería difícil que alguien les creyera. Pero decidieron intentarlo de todas formas. La hermana de Daniele contrató a un abogado para que revisara los documentos que Seila había encontrado, con la esperanza de que hubiera algo que pudieran usar. Meses después, el caso contra el señor Bailey finalmente llegó a los tribunales. Aunque las pruebas eran escasas, la hermana de Daniele había conseguido suficiente información como para levantar sospechas. El juicio fue largo y agotador, y Seila tuvo que testificar sobre lo que había visto y oído mientras trabajaba para el señor Bailey. El señor Bailey, por supuesto, negó todas las acusaciones. Se presentó como un hombre cariñoso que había hecho todo lo posible por su esposa, pero Seila sabía la verdad. Durante todo el juicio, se mantuvo firme en su testimonio, a pesar de las miradas de odio que el señor Bailey le lanzaba desde su asiento. Finalmente, después de semanas de deliberación, el jurado dictaminó que, aunque no había pruebas suficientes para condenar al señor Bailey por asesinato, sí había suficientes irregularidades en sus negocios como para que enfrentara cargos por fraude y malversación. Daniele no recibiría justicia completa, pero al menos el señor Bailey no saldría impune. El viento soplaba suavemente a través de los árboles,
haciendo que las hojas susurraran historias que solo aquellos que saben escuchar podrían entender. M.R. Bailey estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida más allá del horizonte. El sol del atardecer proyectaba sombras alargadas a través de la sala, envolviendo todo en un cálido resplandor dorado. Aunque la casa estaba silenciosa, su mente estaba llena de recuerdos tumultuosos, especialmente aquellos que preferiría olvidar. Sin embargo, no era fácil olvidar cuando la vida insistía en poner frente a ti lo que una vez amaste y perdiste. Desde la partida de Daniele, M.R. Bailey había sentido como si su vida estuviera desmoronándose poco a poco. Daniele había sido su ancla, su compañera de vida, y aunque en los últimos años la relación había sufrido, su ausencia dejó un vacío que nada parecía poder llenar. Había luchado con uñas y dientes para encontrar un propósito, para aferrarse a algo que le diera sentido a sus días, pero todo parecía desvanecerse en la niebla de sus recuerdos. Gina. Gina era un fantasma que rondaba en sus pensamientos, una llama que nunca se apagó en su corazón. Desde aquella primera vez que la vio, en el pasillo de aquella fábrica, había sabido que ella no era como las demás. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos brillaban con una sinceridad desarmante, que lo había atrapado sin remedio. No podía explicarlo, pero sabía que Gina había despertado en él una pasión y un amor que no había sentido en años, ni siquiera con Daniele. La vida había sido injusta. Gina era la mujer con la que había soñado construir una nueva vida, una vida llena de esperanza y felicidad. Pero la realidad había sido cruel, y cuando finalmente le confesó que estaba casado, todo se derrumbó. M.R. Bailey había perdido a Gina, y con ella, una parte de sí mismo que jamás recuperaría. Sin embargo, nunca la olvidó. Ni siquiera cuando Daniele quedó embarazada, ni cuando otra nació. Gina seguía presente, en lo más profundo de su ser, como una herida que nunca cicatrizó. Seila, la joven que trabajaba en su casa, se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su vida. Aunque al principio no prestó mucha atención a su rostro, con el tiempo comenzó a notar un extraño parecido en ella, algo en su manera de ser, en la forma en que se movía y hablaba, que le recordaba a alguien que había conocido mucho tiempo atrás. Pero no fue hasta aquel día, cuando Seila le mostró la fotografía, que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. M.R. Bailey, necesito hablar seriamente con usted, dijo Seila, con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de lo que estaba por decir. Seila extendió la fotografía, y M.R. Bailey la tomó con manos temblorosas. Su respiración se detuvo por un instante mientras sus ojos se posaban en la imagen que sostenía. Allí estaba Gina, tan hermosa como la recordaba, con una sonrisa radiante en su rostro. Y junto a ella, una pequeña niña, con una expresión de curiosidad y alegría que solo un niño puede tener. No puede ser, murmuró M.R. Bailey, apenas encontrando la voz para hablar. Esta es Gina. ¿Y esa niña? M.R. Bailey sintió como si todo a su alrededor comenzara a girar. ¿Esa niña en la fotografía, podría ser Seila? Gina había dejado esa carta, con la fotografía adjunta, hacía tantos años. Una carta en la que le contaba que había dado a luz a una hija, su hija. Sin embargo, Gina le había pedido que no la buscara, que no intentara interferir en su vida. Había respetado su deseo, aunque no había pasado un solo día sin pensar en ellas, sin preguntarse cómo estarían, si estarían bien. Había sido un cobarde al no buscar más allá, al no luchar por ellas. Mi madre me dijo que se casó con un hombre y se mudaron a otra ciudad. Estuvimos allí por algunos años, pero luego regresamos. Seila miró a M.R. Bailey, buscando respuestas. Pero nunca supe nada de ti, ni de que tuvieras una hija. ¿Por qué no nos buscaste? ¿Por qué nos dejaste? La voz de Seila estaba cargada de emoción, pero también de un profundo dolor. M.R. Bailey no podía evitar sentir un nudo en la garganta al escucharla. Había sido un hombre débil, y ahora estaba pagando el precio por ello.
Lo intenté, pero Gina no quería que la encontrara. Pensé que era lo mejor para todos, pero ahora veo que me equivoqué, respondió Mr. Bailey, con un suspiro pesado. No sabía qué hacer. Perdí mi oportunidad de ser un buen padre para ti. Si hubiera sabido. Seila lo miró, y por un instante, sus ojos se encontraron en una comprensión silenciosa. Era como si los años de separación, de desconocimiento, se desvanecieran en ese momento. El regreso de Tra a la casa siempre traía consigo un aire pesado, cargado de tensión y reproche. Seila había notado cómo la presencia de Tra afectaba a Mr. Bailey, cómo su salud parecía empeorar cada vez que su hijo lo visitaba. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, todo tenía sentido. Tra, el único hijo de Mr. Bailey, el heredero del imperio que había construido, estaba aterrorizado por la idea de que su herencia pudiera ser compartida. La posibilidad de que Seila, su medio hermana, apareciera y reclamara una parte de lo que él consideraba suyo lo llenaba de una furia sorda. Tra había demostrado ser todo lo contrario de lo que Mr. Bailey había soñado. Lejos de ser un joven fuerte y compasivo, Tra había crecido siendo egoísta, caprichoso y profundamente manipulado por Daniele. Mr. Bailey había intentado, en más de una ocasión, acercarse a su hijo, inculcarle valores, pero siempre había sido rechazado. Y ahora, viendo el comportamiento de Tra hacia Seila, comprendía que su hijo lo veía más como un enemigo que como un padre. No sé qué decir, Seila rompió el silencio, con la voz temblorosa. No esperaba encontrarme con esto. No esperaba encontrar a un padre. Nunca supe nada de ti. Y yo nunca supe de ti. Pero ahora que te he encontrado, quiero hacer las cosas bien. Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, conmigo, como tu padre. La voz de Mr. Bailey se llenó de determinación. Y no permitiré que Tra te haga daño. Es mi responsabilidad protegerte, tal como debería haber hecho desde el principio. Seila sintió, con lágrimas en los ojos. Aunque la situación era complicada y llena de incertidumbres, había una extraña sensación de paz al saber que tenía un padre, al saber que no estaba sola en el mundo. Mr. Bailey sabía que tenía mucho que arreglar, que había cometido errores graves que ahora debía enmendar. Pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar rápido, asegurar que Seila estuviera protegida, que Tra no pudiera hacerle daño. Los días pasaron, y Mr. Bailey, con la ayuda de sus abogados de confianza, comenzó a organizar su testamento y a asegurarse de que Seila recibiera lo que le correspondía. Sabía que Tra intentaría pelear, que no aceptaría a Seila fácilmente, pero también sabía que Seila tenía derecho a una parte de su herencia. Sin embargo, más allá del dinero, Mr. Bailey deseaba que Seila se sintiera parte de su familia, que no solo heredara bienes materiales, sino también el legado de amor y cuidado que él quería transmitirle. Sabía que Tra lo veía todo desde una perspectiva egoísta, pero esperaba que, con el tiempo, su hijo pudiera aprender a aceptar a Seila y a verla como una hermana, no como una amenaza. El tiempo pasó, y el estado de salud de Mr. Bailey continuó deteriorándose. Finalmente, llegó el día en que tuvo que despedirse. En su lecho de muerte, rodeado de aquellos que más amaba, Mr. Bailey tomó la mano de Seila, mirándola con ojos llenos de amor y arrepentimiento. Seila, lamento no haber estado allí para ti desde el principio. Pero quiero que sepas que siempre te he llevado en mi corazón. Eres mi hija, y siempre lo serás. Gracias, papá. Las palabras de Seila fueron simples, pero estaban cargadas de un amor que solo una hija puede sentir hacia un padre que ha hecho todo lo posible para redimir sus errores. Mr. Bailey cerró los ojos por última vez, con una sonrisa de paz en su rostro, sabiendo que, al final, había encontrado a su hija, y que había hecho lo correcto al protegerla. Después de la muerte de Mr. Bailey, Seila se encontró en un nuevo mundo, lleno de responsabilidades y decisiones difíciles. Tra, como era de esperar, intentó pelear la herencia,
pero Sheila no estaba sola. Los abogados de Mr. Bailey, fieles a su última voluntad, se aseguraron de que Sheila recibiera su parte justa y de que Tran no pudiera abusar de su poder. Con el tiempo, Tran se dio cuenta de que su actitud solo lo llevaba a la soledad. Aunque al principio le costó aceptarlo, comenzó a ver en Sheila no una enemiga, sino una aliada, una hermana que también había sufrido y que había perdido tanto como él. Poco a poco, los hermanos comenzaron a acercarse, y aunque su relación nunca sería perfecta, encontraron una forma de convivir y de honrar la memoria de su padre. Sheila, por su parte, decidió seguir adelante con su vida, llevando consigo el legado de amor y sabiduría que su padre le había dejado. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que ahora tenía una familia, un hogar, y una historia que la conectaba con algo más grande que ella misma. Y eso, en última instancia, era todo lo que necesitaba.